Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Quiero invitarte a que tomemos un momento antes de empezar este tiempo de alabanza y adoración, dándole gracias a nuestro Padre, diciéndole: mi Dios, queremos agradecerte por este día en el cual tú nos has traído y nos has confiado y has depositado tu amor en nosotros. Gracias por ser semejantes. Nos has hecho semejantes a ti, mi Dios. Gracias porque somos hechos a tu imagen y semejanza. Queremos adorarte en este día. Queremos bendecir tu nombre, honrar el nombre que nos has dado el día de hoy, que es Jesucristo, nombre por el cual todo el mundo confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Queremos darte gracias y alabar y bendecirte en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, quiero ver su incomparable amor, tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinará. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser. Oh, yo vivo, Dios. Solo en Jesús, solo en Jesús hay salvación. Eterno Rey y victorioso Dios, todo mi ser ofreceré, mi vida doy, te entrego lo que soy. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré. Señor, vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor, tu luz por siempre brilla.
ti, Señor, con todo mi ser. Por ti yo vivo, Dios. Padre, gracias te damos por ese inmenso amor. Dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó al unigénito, a su unigénito, al Hijo de Dios, para que todo aquel en el que Él creyere sea salvo, tenga vida eterna y no se pierda. Amado, yo te invito ahí donde estás, levantemos un momento las manos para agradecer que nuestros nombres están escritos en el libro de Él, en el libro de la vida, y que tenemos la esperanza de que aunque fallemos, aunque posiblemente nos desviemos, Él nos ayuda y nos endereza para no perdernos, de seguir creciendo en Él, de seguir conociéndole a Él. Gracias, Dios. Gracias. Está escrito, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos. Damos toda gloria. Damos toda honra al Rey. Damos toda gloria al Rey. Él es digno de alabar, Él es digno de adorar. Aleluya. Te alabaré, por siempre te alabaré. Vida tú me has dado, gracias. Tu vida en mí, tu vida en mí. Gracias, oh mi Dios. Dios de gloria, Dios de majestad. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay salvación. Tu luz por siempre brillará. Dios de gloria, tú reinarás. Voy a cantarte a ti con todo mi ser. Por ti
Yo vivo, Dios. 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 Porque aunque estés muerto, vivimos para Él. Aleluya. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623-551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola familia, ¿cómo están? Les saludo y espero que en esta noche el Señor esté bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este día y bueno, poner en sus manos este tiempo, esta palabra y este momento, ¿verdad?, de reunión. Yo espero que hayamos gozado y disfrutado el alabar, el bendecir a Dios. Sabes, es importante que sepamos que la alabanza y la adoración no es un relleno o para amenizar, ¿verdad?, como a veces le hacemos en el mundo en el que vivimos, sino que la alabanza y la adoración es precisamente lo que nos permite conectarnos con el corazón de Dios y poder expresarle todo lo que es nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestra honra, nuestro reconocimiento, ¿verdad? Y creo que es importante que no olvidemos esa verdad y esa bendición. Al mismo tiempo también, si somos sinceros, pues prepara nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda caer en buena tierra, en tierra obviamente deseable, en tierra fructífera, que pueda dar fruto, como dice la palabra, 30, a 60 o a 100 por uno. Así que no olvidemos esa verdad. Yo siento muy fuerte en mi espíritu que es importante que retomemos la bendición de lo que eso representa, ¿no? Y bueno, en esta noche tenemos una palabra de parte de Dios para tu vida. Le hemos puesto por título precisamente el lenguaje de Dios, ¿verdad? La gente habla del lenguaje del amor, la gente habla del lenguaje binario, el lenguaje de las computadoras, pero qué padre que podamos considerar también el lenguaje de Dios. Y creo que a través de la palabra, si somos un poquito más reflexivos o llamémosle analíticos o más profundos sería la palabra en nuestro caminar con Dios, pues seguramente más descubriremos, amados, todo eso que pues gracias a Dios podemos tener precisamente por medio de su palabra. Y yo quiero pedirte que podamos en esta hora, en este tiempo, orar y presentar este tiempo, si me permites, delante de Dios, que pueda ser un tiempo pues de mucha bendición para nuestras vidas, ahí desde tu hogar, desde lo que representa la bendición de estar en casa. Yo espero que tengas la bendición de estar reunido con tu familia, ¿verdad?, tu cónyuge, tus hijos, hermanos, familiares, padres, y que en familia podamos obviamente edificar nuestras vidas. Y bueno, dice la escritura, bueno, oremos primero, y después nos vamos, si te parece, directo a la escritura, precisamente a la palabra de Dios. Vamos a orar, familia. Señor, gracias en esta noche por este tiempo, por la bendición de tu presencia, por el poder estar conectados, Señor, en un mismo espíritu, dispuestos, Señor, a estar atentos, a escuchar tu voz, a que no haya nada, Señor, que nos impida el poder estar seguros y confiados, Señor, en todo lo que viene por delante. Yo te pido de manera especial que tu Espíritu Santo se mueva con todo poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos permita ir más allá de los límites, de las barreras y de todo aquello que de alguna forma se quiere levantar en nuestras vidas para detenernos o distraernos o simple y sencillamente echarnos para atrás. Señor, gracias porque tu palabra es muy clara, Señor, y nos habla de ir adelante a la perfección, nos habla de no volver atrás, nos habla de poner nuestros ojos en Jesús y en lo que Él tiene preparado
para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, por ahí cada hogar, que haya un ambiente espiritual sin distracciones y que nada impida, Señor, que el objetivo de estar hoy a través de los diferentes dispositivos se pueda cumplir en cada vida. Te lo pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, vámonos a la palabra. Si me quieres acompañar, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1. Y curiosamente, vamos a ver un poquito lo que es el inicio de este libro extraordinario. Por cierto, te quiero recomendar que puedas leer con calma, con detenimiento. Y más que leer, si pudieras estudiar y tomar apuntes y transcribir y de alguna manera subrayar y meditar y repasar, hablar de pronto lo que dice este libro de la Biblia, te aseguro, estoy cierto de que vas a ser muy, pero muy edificado en todo lo que dice la palabra de Dios. Pero dice en el primer capítulo así, yo estoy leyendo en la versión 60 y dice, el subtítulo dice, Dios ha hablado por su Hijo. Acuérdate que vamos a hablar del lenguaje de Dios. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la mano derecha de la majestad en las alturas, hecho tanto, dice la Biblia, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y bueno, como te decía yo, me interesa mucho que podamos hablar de este tema, porque el primero que te quiero yo recordar, de alguna manera enfatizar, es que el ser humano tiene la tendencia por naturaleza a pensar o a creer que Dios no habla. Como que Dios ya no está presente en un sentido activo en la vida de las personas, ¿verdad? Muchas personas ven a Dios como un Dios inactivo, como alguien que obviamente ya pues está muy lejos, muy ajeno a las situaciones, a los problemas, a las dificultades que enfrentamos, ¿verdad? Como seres humanos. Pero la realidad es que no es así. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces, amados, si somos sinceros, nosotros no escuchamos. Y no escuchamos porque obviamente no conocemos su lenguaje. Yo te quiero poner un ejemplo, y creo que a todos nos ha pasado, y más en un lugar como Cancún, donde por la cuestión turística, pues nos llegan personas de todos los lugares, de todas las nacionalidades, de todas las culturas. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez, pues si trabajas en el turismo seguro, ¿verdad? Que por más preparado que una persona puede estar en los lenguajes, de pronto hay idiomas que no se entienden. Y si tú has tratado de comunicarte con una persona que habla en otro idioma, es muy probable, muy común que no podamos entender. Terminamos quizás a señas, ¿verdad? Nada más así como que tratando de hacerle tipo como caras y gestos, ¿verdad? Porque a veces es difícil comunicarse si no conocemos el lenguaje de la persona que nos está hablando. Y creo ciertamente, amados, que muchas veces así nos pasa en la vida espiritual. Nos frustramos porque pensamos o creemos que Dios no nos habla. O al revés, ¿no? Pensamos que nosotros hablamos con Dios y Él no nos escucha, ¿verdad? Y entonces comenzamos a generar una especie de distorsión o empezamos a hacer llamémosle análisis propio, ¿verdad? De lo que creemos que es la voluntad de Dios, de lo que creemos que es obviamente lo que le agrada a Dios. Y muchas veces salimos, por decirlo de alguna manera, más pues perjudicados porque no funciona así como nosotros pensamos. Por eso este versículo es muy importante. Porque nos habla de la característica del corazón de Dios. Y la Biblia es enfática, amados, en decirnos que Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, no estamos hablando de que Dios dijo, pues yo ya te dije, y si no lo entendiste, pues ahí te ves. No, o yo ya te lo expliqué, o te lo dije, y si no te lo supe explicar, pues ahí búscale, perdón, a ver cómo le haces para entenderle. No, la Biblia nos habla de muchas veces. O sea, lo primero que quiero establecer en esta plática, en este tiempo, es que Dios no es un Dios que dice, pues ya te hablé y si no entendiste, pues te amolaste. No, Dios habla muchas veces. Yo creo que una de las características y los atributos de Dios, amados, es que Dios es insistente.
Yo creo con todo mi corazón que Dios no quita el dedo del renglón y que muchas veces somos nosotros los que queremos encontrar la cuadratura al círculo, o los que de alguna manera, si somos sinceros, queremos salirnos por la tangente, cuando Dios es mucho más claro de lo que nos imaginamos e insistente, y nos habla una vez y nos habla otra vez. Si nos vamos al análisis del pueblo de Israel, encontraremos un sinfín de veces que Dios habló, y aquí dice la Escritura, hablando muchas veces, y luego dice por medio de a los padres, por los profetas. Es decir, Dios envió profetas, y cuando no escuchaban a uno, pues enviaba a otro. O sea, no fue un intento de Dios. Es importante que lo sepamos. Ha sido un propósito de Dios comunicarse contigo y comunicarse conmigo. Ha sido un intento permanente y constante de Dios, aunque a veces nosotros estemos en otra frecuencia, con cero interés de escuchar su voz. A veces, inclusive, amados, si somos sinceros, ajenos a la vida de Dios o a los planes de Dios y propósitos de Dios. Entonces la Biblia es muy clara. Dios habla muchas veces. Entonces vamos a quitarnos en el nombre de Jesús la idea de que Dios es un Dios que pues no le interesa comunicarse con nosotros, que está esperando todo el tiempo que seamos nosotros el que demos el primer paso, el que tomemos la iniciativa, porque bíblicamente no es así. Entonces Dios habla muchas veces. Dios es insistente. Dios no para de expresar el anhelo de su corazón. La Biblia nos enseña en Jeremías, Dios dice, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, dice la palabra, de bienestar, de plenitud y no de mal, como a veces nosotros pensamos o creemos que puede ser desde nuestra dinámica, no de la de Dios. Y dice al final de ese versículo, para darnos el fin que esperamos, un fin bueno, algo que realmente pueda ser de bendición para nuestras vidas y obviamente para nuestro entorno. Pero también la Biblia dice, y eso me parece interesante que lo podamos considerar, que Dios ha hablado también de muchas maneras. Es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de Jesucristo, Él lo hizo de una manera que era nueva, vamos a decirlo así, que era innovadora, las parábolas. Jesús se tomó la molestia, amados, de describirnos el reino de los cielos, porque si tú lo analizas, casi cada parábola que Jesús habló y con la cual enseñó, ¿verdad? Dice la Biblia que Él empezaba diciendo, el reino de los cielos es semejante. Entonces, lo intentó muchas veces, o lo ha intentado Dios muchas veces, pero también lo ha intentado de muchas maneras. La Biblia es muy clara, te acordarás que aún los mismos discípulos, cuando, por ejemplo, en Mateo 13 lo puedes buscar, cuando Jesús termina de hablar las parábolas, ¿verdad? Él se da cuenta y los discípulos se acercan. Yo me imagino a los discípulos, ¿verdad? A ver qué piensas tú, ¿verdad? Esta es mi imaginación, yo tengo la mía, tú tendrás la tuya, ¿verdad? Que mientras Jesús daba la parábola y el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y otra cayó entre espinos y pedregales y otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60, 100 por uno. Yo me imagino a los discípulos así, ¿no? O sea, así, oh, sí, no, claro, wow, no, increíble, claro, pues sí, es obvio, ¿verdad? Y cuando terminó de hablar Jesús así como auxilio, no entendimos ni papas. Los mismos discípulos de Jesús necesitaron que Jesús les tradujera el lenguaje de las parábolas. Pero tuvieron que tener, amados, lo que si somos sinceros muchas veces nos falta, que es básicamente la humildad y la sensibilidad para decir, Señor, enséñame, instrúyeme, permíteme tener un espíritu enseñable, un corazón dispuesto. Reconozco que no sé cómo hacerle. Tú ves a los discípulos, ¿verdad? Diciéndole a Jesús, enséñanos a orar. Sí, somos los discípulos, somos literalmente los que van a tomar la autoridad en esta tierra, somos tus apóstoles, somos aquellos enviados por ti, pero no sabemos orar, enséñanos. Porque entendieron que el lenguaje de Dios es específico. Literalmente no cualquiera lo entiende. La Biblia dice algo interesante, amados. La Biblia dice que muchos con los oídos oyen pesadamente. Dice la Biblia algo que Jesús mencionó vez tras vez y suena hasta cierto punto como algo raro, ¿verdad? Dice, de cierto les digo, pero luego dice, al que tenga oídos para oír, oiga. Y uno dice, pues,
pues, o sea, todos tenemos oídos, ¿no? O por lo menos orejotas, ¿no? Unos más grandotas que otras, ¿verdad? Pero la realidad es que Jesús no estaba hablando del aparato auditivo, estaba hablando del corazón. ¿Sabes que el lenguaje de Dios se decodifica por medio de tu corazón? ¿Sabes que el lenguaje de Dios es literalmente un lenguaje que lo podemos escuchar? Y obviamente no se traduce tanto con la mente, se traduce con el corazón. Y aquí quiero hablarte de algo que espero te ayude y te bendiga. De muchas formas, dice la Biblia, y de muchas maneras. Dios ha insistido en hablarte de diferentes formas y de maneras. A veces, amados, si somos sinceros, ha tenido que hablarnos con la fuerza de llamar nuestra atención, quizás con una dificultad, con un problema, con una necesidad, porque muchas veces, si somos sinceros, nuestro corazón no está preparado para escuchar a Dios, y entonces terminamos escuchando nuestra propia voz y haciendo obviamente nuestra propia voluntad. Y eso, amados, no es la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar con el corazón para que entonces podamos traducir el lenguaje de Dios, lo podamos, como dice la palabra, entender, nos podamos convertir, nos podamos sanar, nos podamos liberar de todo pasado, nos podamos de alguna manera limpiar de todo lo que representa el trasfondo y cualquier antecedente que nosotros podemos definir en nuestra vida. Qué importante es aprender a escuchar a Dios en el lenguaje que Él nos quiere hablar. El lenguaje que solamente el corazón puede entender. Por eso el enemigo trata de dañarnos, trata de herirnos, trata de lastimarnos, porque sabe que si nuestro corazón se engrosa, si nuestro corazón se endurece y se afecta, entonces, amados, lamentablemente estaremos distorsionados de la voz de Dios, dejaremos de pensar que Dios es bueno y estaremos obviamente considerando cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios y mucho menos con la realidad de Dios. Así que tengamos cuidado. La escritura es muy enfática en eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y así podamos limpiar nuestras vidas, amados. Así que qué bendición es saber que Dios habla al que le escuche. Entonces, por un lado está la parte de escuchar a Dios a través de su lenguaje. Pero por otro lado, en el tiempo que nos queda, me gustaría que pudiéramos explorar lo que dice la escritura aquí mismo en Hebreos. Pero ahora, si me acompañas, por favor, al capítulo número 11. Y vamos a hablar un poquito, si te parece, de cómo podemos nosotros hablar con Dios de tal manera que nosotros entendamos, o más bien Él entienda lo que nosotros le queremos decir. Yo sé que suena raro, ¿verdad? Pero creo que es importante que sepamos que hay momentos en que vamos a llamar la atención de Dios, en que vamos a clamar a Dios y aunque siempre nos escucha, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a llamar? Sería la palabra, la atención de Dios, de tal manera que Dios esté dispuesto a responder, a actuar, a obviamente intervenir en alguna situación de nuestra vida. Y ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero ser muy claro en lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de comunicación que podemos tener con Dios? Básicamente la fe. Y dice la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo número 1 en adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, dice el verso 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice la Biblia, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y luego el verso 6 pareciera como que cambia tantito o interrumpe todo este relato de hablar de los hombres de fe, de la antigüedad, de los que en el Antiguo Testamento caminaron con Dios todavía antes de Jesucristo. Y pareciera como que interrumpe ese relato porque después sigue hablando de ellos, pero nos mete lo que yo considero la clave del corazón de este libro y del entendimiento del lenguaje de comunicación que tú y yo podemos tener con Dios. Y dice el verso 6, pero sin fe es imposible, escúchame, no dice difícil, no dice complicado, no dice arduo, no dice de alguna manera pedragoso o piedroso, como le queramos llamar, dice sin fe. Y la Biblia, amados, es categórica, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego continúa la Biblia, amados, con ese relato sobre lo que representa, ¿verdad? Los grandes hombres de la fe, Noé, Moisés, etcétera, 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 ¿no? Pero por un momento nos explica por qué la importancia de saber que para poder relacionarnos con Dios de una manera correcta, y yo lo diré de otra forma, de una manera productiva, necesitamos la fe. La fe no solamente es el vehículo para que nosotros podamos mantener nuestra confianza en Dios, que ciertamente lo es. Amados, la fe también es, si me permites decirlo, el lenguaje de comunicación que necesitamos nosotros para comunicarnos con Dios. La oración de fe, dice la Biblia en Santiago, sanará al enfermo. La oración de fe, la oración del justo por la fe, dice la Escritura también ahí en Santiago, puede mucho, ¿no? Entonces, yo soy un convencido de algo, amados. Podemos estarnos horas haciendo una letanía o una disertación espiritual o hablando con toda propiedad humanamente hablando, amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo, la tierra, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y podemos pasarnos a lo mejor 2-3 horas y de todo eso probablemente, no estoy diciendo que no, pero probablemente no haya ningún resultado. Y una persona, amados, a lo mejor es muy probable que se pase 15 minutos, 20 minutos, media hora hablando con Dios, clamando a Dios, buscando a Dios, pero como lo hace con fe, verdaderamente con convicción y con fe, a lo mejor no tiene tanta forma, ni tanta estructura, ni tanta alegoría, ¿verdad? Pero tiene la esencia del corazón y tiene la esencia de la fe y por lo tanto se convierte, escúchame, en una oración más efectiva. Yo soy un convencido, ¿no? Y no digo que es malo orar mucho, o sea, al contrario, gracias a Dios, si tú tienes esa capacidad de orar muchas horas, te felicito, gracias a Dios, pero realmente tenemos que estar conscientes que tanto de lo que oramos lleva una situación, vamos a decirlo así, superflua de paja, nada más así como de envoltura, y que no lleva obviamente la esencia, lo que representa, lo que la Biblia nos enseña en este pasaje, que es precisamente la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y la Biblia lo pone en otro nivel, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y pareciera básico, fundamental, pero muchas veces la oración se vuelve más un rudimento, una liturgia, una tradición, una disciplina, un cumplimiento, ¿verdad? Y se vuelve muchas veces, si no tenemos cuidado, un monólogo de estar nosotros hablando con Dios o a veces meditando con nosotros mismos. Yo me encuentro en muchas ocasiones en ese aspecto y tiene su lugar, pero no le podemos llamar de la misma manera oración, ¿no? Entonces, aquí viene la otra parte. Una cuestión es lo que ya vimos, cómo escuchar la voz de Dios de manera que podamos entender lo que Él nos dice y traducirlo en obediencia, en honra, en respuestas y obviamente en fe, en confianza, en crecimiento espiritual. Pero la otra parte, que si somos sinceros, casi nunca consideramos, es precisamente al revés, ¿no? O sea, Dios se comunica conmigo y si yo soy sensible a su voz, pues yo voy a escuchar lo que Él me dice, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que lo que yo estoy hablando está precisamente en ese, llamémosle, el lenguaje que puede hacer o mover el corazón de Dios
para nosotros, ¿no? Y de eso quiero hablarte, si me permites, en los minutos que me quedan, porque encontré algo en la Escritura que creo que es importante que podamos considerar sobre este tema, y tiene que ver específicamente con lo mismo, es decir, la condición del corazón es la que hace, ¿verdad?, que Dios escuche, que nosotros escuchemos a Dios y lo que Él quiere hablarnos, pero muchas veces no consideramos que también cuando nosotros hablamos tiene un efecto en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros podamos considerarlo de esa manera. Así que quiero que pongas atención a lo que nos enseña la palabra en este punto. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 16 y en el versículo número 9, me llamó mucho la atención porque así como lo que acabamos de leer en Hebreos 11:6, también aquí pareciera, amados, que está como escondido, ¿no? Como que en medio de un libro histórico, ¿verdad? Como que en medio de un relato, de un momento, de una situación entre los reyes, entre las guerras y todo eso. Y surge, amados, este pasaje de la Escritura que te quiero mencionar. Dice la Escritura en 2 Crónicas 6:9, escucha, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahora, qué interesante. Este pasaje nos dice que literalmente los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y todos entendemos la realidad, amados, de que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo ve, ¿verdad? Todo lo oye, todo obviamente lo entiende, obviamente no hay nada que esté oculto para Él. Pero aquí la Escritura dice que el propósito de contemplar toda la tierra, fíjate qué interesante, mucha gente dice, sí, no, Dios sabe todo para poder juzgarnos, para poder decirnos, por esto te voy a condenar o te voy a maldecir, y muchas veces vemos la omnisciencia de Dios, el hecho que Dios lo sepa todo, como algo malo, como algo que me avergüenza, que me hace sentir que en cualquier momento, como se dice coloquialmente, me va a caer el chahuizle. Pero no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él contempla toda la tierra, no para criticar, no para juzgar, no para maldecir, no para hacer juicio, ¿verdad? No para sacar a la luz todo lo malo, los errores, las fallas, las equivocaciones, todas las regadas que seguramente, te quito el suspenso, todos nosotros hemos tenido, sino que dice la Biblia que el propósito de Dios al aplicar la omnisciencia de estar viendo todo es literalmente mostrar su poder, pero no un poder destructivo, no un poder de muerte, no un poder de deshacerlo todo, no, mostrar su poder, y dice la Biblia claramente, a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto. Déjame decirte algo que creo que es importante que entendamos. A veces yo estoy seguro que a Dios le interesa más lo que hay en nuestro corazón que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros hablamos, que lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Dice la Biblia que Dios ya sabe lo que vamos a decir antes de que salga de nuestra boca. Es decir, es obvio, hermanos, que no oramos para enterar a Dios y que Dios dice, no me digas, y todo eso pasó, ¿y dónde andaba yo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Verdad? Obvio que no, amados. Podemos estar conscientes de ello. Literalmente, ¿verdad? Dios ya sabe en su omnisciencia lo que hicimos, lo que dijimos, ¿no? Entonces oramos para estar en comunión con Él. O sea, el beneficio de la oración es conectarnos nosotros con Dios y conocer lo que hay en su corazón, porque Él ya conoce el nuestro. Y cuando Él se da cuenta, esto es lo que me impacta, que esa conexión espiritual tiene esa transparencia, esa sencillez, ¿verdad? Esa realmente, vamos a decirlo así, limpieza. Entonces dice la Biblia que eso llama la atención de Dios. Y ese lenguaje del corazón nos hace hasta cierto punto, amados, notables en el reino de los cielos.
Nos permite de alguna manera llamar la atención de Dios para alcanzar su favor, para obviamente Dios genere su respaldo. Y yo creo, amados, con todo mi corazón, que hay veces en que Dios hace más las cosas por la obligación de su palabra que realmente por el testimonio de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y eso sería muy triste, porque sería muy triste que Dios haga las cosas en nosotros por obligación, decir, pues ni modo, invocó la palabra y yo tengo que cumplir la palabra. Pero qué padre cuando podamos o cuando podemos, ¿verdad? Tener esa comunión, tener esa cercanía, tener esa intimidad con Dios que nos permita que cuando Dios vea nuestro corazón, entonces Él diga, voy a responder, voy a obrar, voy a actuar, voy a proveer, voy a bendecir, voy a cubrir, voy a proteger. No porque es mi obligación, no porque es mi hijo, no porque lo prometí, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta, no, porque realmente me gozo, me alegro en poder hacerlo. Entonces el lenguaje que Dios escucha más no es el lenguaje, vamos a decirlo así, de la angustia, es el lenguaje de la fe que va aunado a un corazón perfecto, que Dios sabe que la respuesta que Él va a traer no va a perjudicar nuestras vidas, no nos va a llevar a apartarnos de Él, porque eso es muy importante. Yo he platicado con algunos de ustedes y me parece que es necesario que podamos estar conscientes de eso. Dios no nos va a dar nunca algo que nos va a apartar de Él. Nunca podremos decir, Dios, esta es su voluntad, cuando esa voluntad me aleja de Él, me aleja de su corazón, me aleja de la iglesia, me aleja de su palabra, me aleja de mi cónyuge, me aleja de mi familia. O sea, no podemos decir que es la voluntad de Dios algo que va contrario a su palabra. Obviamente que nos aleja de Él. Entonces tenemos que estar conscientes que el lenguaje de Dios tiene que ver con lo que Él le llama la atención de nosotros y también tiene que ver con lo que nosotros podemos entender de lo que está en su palabra y por lo tanto lo que está en su corazón. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante que en este tiempo aprendamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios y nunca olvidar que Dios habla muchas veces, que Dios habla de muchas maneras, que la fe es el lenguaje que nos permite acceder nosotros ahora al corazón de Dios, y que cuando Dios ve, amados, un corazón perfecto, entonces dice la palabra de Dios que Él está dispuesto a actuar con todo su favor, todo su amor, toda su gracia, pero sobre todo, dice la palabra, todo su poder a favor de nosotros y de nuestras necesidades. Yo quiero que me permitas orar. Yo sé que eso ha sido breve y corto, pero quería que fuera más bien una reflexión para nunca olvidar que el lenguaje de Dios es el lenguaje que nos va a permitir conocer su voluntad y acceder a su corazón. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo esta transmisión. Yo quiero pedirte de manera especial que les bendigas, que les ayudes, Señor, que en este tiempo, Señor, no haya confusión, no haya duda de tus planes, de tus propósitos, de lo que tú quieres hacer en sus vidas. Señor, si alguno está confundido, si alguno está cansado, si se ha sentido quizás frustrado porque las cosas no suceden como él o ella quisiera, yo te pido de manera especial, te ruego, Señor, que tú puedas traer paz en los corazones y el entendimiento de saber, Señor, que hay un lenguaje, que hay un canal de comunicación y que podemos, como dice tu palabra, acercarnos a ti confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.